Diga, hermanos, bueno, no nos quedó otra opción que la grabación. Pero bueno, como les decía en el audio que mandé a FASA, me parece importante que un día como hoy nos nutramos de la palabra y sobre todo que podamos eh, estudiar, ¿sí? Escuchar un poquito de lo que Dios nos tiene preparado, sobre todo hoy que termina un ciclo y comienza otro. Así que bueno, les comentaba de que me acordaba de la historia de, de una persona que inició el 2020 con todas las ganas, como todos arrancamos un año, haciendo un balance entre años anteriores, sobre todo entre el año anterior, eh, y viendo qué es lo que por ahí en lo que nos hemos equivocado, en lo que tenemos que mejorar, en lo que tenemos que meterle, digamos, más ficha, ya sea en el ámbito laboral, de estudio, personal, familiar, emprendimientos, negocios, etcétera, etcétera. Y bueno, me acordaba de esta historia de esta persona que, bueno, tenía como objetivo eh, leer la Biblia en un año. Sí, tenía un programa de lectura. Al final siempre de las Biblias viene como un plan de lectura para un año, para leer la Biblia en un año. Y tenía también como objetivo fundamentar más su oración. ¿Sí? Leía un texto bíblico cada vez que se levantaba, ¿sí? Un devocional, cuando se acostaba también, agradecida por las cosas que le habían pasado en el día, ¿sí? Oraba, le daba gracias al Señor, también tenía sus necesidades, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, tenía una vida normal, o sea, tenía como objetivo, empezó con ese plan y quería terminar con ese plan. También tenía en el trabajo, sí, después de tantos años de experiencia en el trabajo, estaba la posibilidad de un ascenso, y obviamente un aumento de sueldo en su trabajo, y bueno, tenía que competir con otros compañeros eh, ese puesto, ¿no? Ese ascenso tan importante. Y bueno, él como una persona que tenía tantos años de experiencia en su empresa, en su trabajo, él decidió y pensaba que lo merecía, ¿no es cierto? Y bueno, empezó enero, con este plan de oración, de lectura, y también con este objetivo, ¿sí? De arrancar marzo con, con el objetivo de lograr ser el elegido para el ascenso, ¿sí? Y para el aumento de sueldo. Bueno, empezó el año y empezaron a pasar los meses y bueno, más que una elección se terminó siendo en una competencia, ¿sí? En el trabajo, en que bueno, el que hacía más letra era el que se ganaba el lugar, el que se ganaba el ascenso. Y bueno, empezó a notar de que tenía que dedicarle más tiempo a su trabajo, que tenía que hacer a un lado ciertas cosas, ¿sí? Y empezar a dedicarle más tiempo. Bueno, llegó marzo, pandemia. El famoso home office, ¿se dice? Home office, algo así. Que es el trabajo en casa, con la computadora. Y bueno, como muchos saben, este año todos los que trabajaron o estudiamos en este año, siempre el horario normal en casa de estudio, de trabajo, se multiplica. No estamos las 4 horas que por ahí los que fuimos a la escuela estamos habitualmente, sino que se transforman en más horas de estudio. Para los que trabajan también son 12 horas o más de 12 horas de trabajo, y no, lamentablemente esas horas no están en lo que es ¿cómo es que se dice? Nuestra rutina.
Y bueno, empezó a tomarle más tiempo con esto de la pandemia. Empezó a trabajar, digamos, a meterle como más ganas el tema este de empezar a ganarse la confianza del jefe y sobre todo con el objetivo que tenía él, que era de ganarse ese puesto, ¿no? Que tan merecido lo tenía. Y bueno, empezó a pasar el tiempo, se acostaba a las 2 a las 2 de la mañana, con la computadora al lado o encima, se levantaba con un café y también casi prácticamente las 24 horas con la computadora trabajando. Ya se había olvidado de orar, de leer la Biblia, porque bueno, el trabajo le demandaba mucho tiempo. Cada tanto así se acordaba, cada tanto se acordaba que, bueno, a mí me pasa a veces que me acuesto así y digo, uy, no oré, pero estoy tan cansada que digo, bueno, mañana, ¿no? Y bueno, me levanto, después el otro día me vuelvo a olvidar y así. Bueno, a este hombre le pasaba lo mismo. Se acostaba y decía, bueno, no, hoy no oré, hoy no leí la Biblia, pero bueno, mañana sí. Mañana sí, me levanto, leo la Biblia. Pero bueno, la demanda de trabajo hacía que, bueno, se olvidara de esas cosas. Bueno, y así pasaron los meses. Mucho trabajo, pocas horas de dormir. Y cuando se quiso dar cuenta había pasado el invierno. No se había tomado las vacaciones de invierno porque era tanto el trabajo que hasta el invierno se le había pasado muy rápido. Y bueno, llegó diciembre. Llegó diciembre y estaba agotado porque si bien estaba en su casa, pero prácticamente se multiplican las horas de trabajo o de estudio. Lo digo por experiencia. No, uno en casa no estudia o no trabaja las horas que habitualmente uno trabaja cuando o hace o estudia cuando va a cursar o a trabajar. No es, siempre se terminan siendo más horas. Así que bueno, llegó diciembre y los primeros días de diciembre decidió tomarse 2 semanas, las 2 semanas que les correspondían a las vacaciones de invierno, para descansar, porque estaba realmente agotado por todo, no el movimiento, pero sí estar tantas horas frente a la computadora, sentado, ya le dolía la espalda. Quería tomarse 2 semanas de descanso como para estar bien para el día de la elección, ¿sí? Que tenían que elegir, su jefe tenía que elegir entre sus compañeros para ver quién era el que había logrado el ascenso, ¿no? Bueno, y en esas 2 semanas, bueno, se levantaba como cualquier día antes de que empezara el año, ¿no? Y que empezaran sus actividades. Y bueno, miraba en la ladera, tenía pegado el cronograma que tenía de oración y dijo, cierto que estaba orando, cierto que tenía que leer la Biblia. Y bueno, dijo, bueno, vamos a orar, ahora tengo tiempo, vamos a orar y voy a leer la Biblia. Pero en el momento en que esta persona empezó a orar, como que no era igual a cuando arrancó el año. Como que sintió, como que no era igual, era como que era como si se levantara, tomara agua, como si fuera algo de rutina. Entonces dijo, bueno, ya no es lo mismo, entonces ya está, ¿no? Dijo, ¿para qué seguir si ya no siento lo mismo que sentía a principio de año? Y bueno, pasaron en esos días, pasaron las 2 semanas de vacaciones que tuvo. Y llegó el momento de la elección. ¿Sí? Volvió al trabajo, volvió al trabajo presencial, ya tenían que elegir a
a la persona que le correspondía el ascenso, a quien se había esforzado más y bueno, todo lo que requiere una elección. Pero bueno, llegó el día y fue un día que marcó, digamos, un antes y un después en su vida, porque se llevó la decepción de que el hijo del dueño de la empresa donde trabajaba él estaba celebrando, antes de que anunciaran quién había sido el elegido, ya estaba celebrando que él había sido el elegido del ascenso, y era el hijo del dueño de la empresa, ¿no? Y bueno, tenía mucha indignación y impotencia, porque decía, bueno, yo me esforcé tanto en todo este año por lograr este ascenso. Y es como que quedó frustrado porque no se había logrado sus objetivos, su meta. Había dejado muchas cosas atrás por lograr ese objetivo. Y bueno, ya se estaban acercando las fiestas, Navidad y Año Nuevo. Y bueno, haciendo las compras para Navidad, para las fiestas, para Navidad y para Año Nuevo. En esos días se la pasó como reflexionando en qué era lo que se había equivocado, por qué no le habían elegido a él, que se había esforzado tanto por lograr ese puesto, ¿no? Ese ascenso. Y bueno, pasó Navidad y de la bronca no quiso hacer nada, se quedó en su casa sentado, pensando en qué era lo que se había equivocado, por qué no lo habían elegido a él, porque él se había esforzado demasiado en lograr ese puesto. Muchas horas sin dormir, la vista ya tenía mucho cansancio en la vista por la computadora y bueno, renegaba, ¿no? Bueno, pasó Navidad y en esta semana de entre Navidad y Año Nuevo se puso a pensar, empezó a mirar la Biblia, miró la Biblia, sí, miró donde tenía pegado en la heladera el cronograma de oración que tenía, que se puso como meta, ¿no? Al principio de año, y el plan de lectura de todo un año de la Biblia. Y se puso a reflexionar y miraba así, hasta que se dio cuenta que su vista había cambiado, su mirada había cambiado, se había desviado de cómo había empezado el año, ¿sí? Y dijo, pensaba que su error, llegó a la conclusión de que su error fue haber desviado y haber desviado la vista, la mirada de Jesús, de Dios, y empezar a ver sus propias metas y empezar a hacer todo con su fuerza. Y bueno, en ese momento, cuando se dio cuenta de ese error, ¿no?, que tuvo, se puso a orar, ¿no? Y de corazón se arrepintió, le pidió perdón al Señor por el error que había cometido de haber desviado, ¿sí? De haber sacado sus ojos de él. Y bueno, en ese momento le hizo no sé si una promesa, pero sí se puso como un objetivo, ¿no?, para el próximo año, para el 2021. Y decidió que ya no, que por más, o sea, él sabía que iba a volver a tropezar, que se iba a volver a caer, pero que esta vez iba a ir contra la corriente, que no se iba a dejar llevar por lo laboral, por lo social, y que esta vez su primer objetivo iba a ser no desviarse de la mirada del Señor, sino que
de mantener su estado espiritual allá arriba, de poder estar tranquilo, ¿sí? Porque a veces, bueno, muchas veces nos pasa de que las cosas cotidianas de la escuela, el estudio, eso como que nos saca un poco de foco. Y bueno, hoy sonríe, suele sonreír, como noté acá, y repite todo el tiempo a sus conocidos, a su familia, que ser cristiano no es un juego, es año nuevo, como dice, como anoté acá. Cuando me acordaba de esta historia, que en realidad no es una historia, sino que es una canción que me identificó mucho en este año, porque bueno, me pasó algo parecido. Y me acordaba también del texto en Proverbios 3, 5 al 6, que lo tengo acá. Ay, que no lo encuentro ahora. No. Proverbios 6. Acá. 3, perdón. Proverbios 3 del 5 al 6. Que dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Qué gran verdad, ¿no? Porque es así. Cuando nos confiamos en que hacemos... Yo particularmente soy de las personas que me gusta proyectar muchos futuros, como que digo, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y me empeño en cumplirlo, pero no siempre me salen bien las cosas, siempre, o por lo menos este año siempre salió todo al revés, ¿no? De lo que uno pensaba del Señor. Yo digo que el Señor nos sorprendió con esta pandemia porque nos puso a prueba nuestra fe, así como le pasó a este hombre que contaba yo la historia recién, que se puso metas durante el año, pero esas metas pudieron más que su relación con Dios, que la primera meta que se había puesto él en enero, cuando arrancó, como dice la canción, con el pie derecho, que era poder leer la Biblia durante un año con un plan de estudio, reforzar la oración, pero las metas, los objetivos y la ambición, sobre todo, eso se transforma en una ambición, lo terminaron cegando y cambiando las cosas. Y me acordaba de este texto, y cuando lo pensaba, lo meditaba: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Yo decía, Señor, yo me apoyé en mi propia prudencia, pensé que yo podía con mis fuerzas. Y sinceramente este año, como contaba en otras predicaciones, en otras charlas que di, fue un año muy difícil porque yo me propuse metas y terminé frustrada porque no pude con mis propias fuerzas. Hasta que, bueno, leí este texto que después dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y fue así, hermanos, fue tal cual. Siendo que yo conocía ya este texto, conocía ya cómo son las cosas, cómo el Señor obra, pero igual, aún así me ganó mi orgullo. Y yo dije, no, yo voy a poder con esto. Pero el Señor hace como Él quiere. En Isaías 43, a ver si lo encuentro acá. Tengo todos acá los textos en la compu. Isaías 43, 18 y 19. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz.
¿No la conoceréis? Otra vez abriré el camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Sabe, hermano, que el 2021 no, o por lo menos yo, no es de pesimista, pero no lo veo muy diferente al 2020, a lo que fue este año? Pero sabe que yo lo voy a encarar de una manera diferente. Porque mi primera prioridad, mi primera meta, a pesar de que es un ciclo nuevo para mí, como la facultad, no sé, planes de trabajo, pero yo digamos, con lo que el Señor trató conmigo estos meses, este año, yo ya sé de que mi primer objetivo tiene que ser mantener mi relación con Dios, ¿sí? Empezar un año nuevo, a renacer de nuevo y encarar, digamos, de una manera diferente las situaciones. Si bien el 2021 no va a ser igual a este año, a lo que fue este año, pero tampoco se ve muy diferente, ¿sí? Pero ya sabemos de que con todo esto, vuelvo a leer el texto que dice en Isaías 43, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis en memoria las cosas antiguas. Hermanos, lo que pasó este año quedó ya. A partir de mañana ya es pasado. Ya es historia, ya es otro cuento. Dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Tenemos que confiar de que el Señor, a pesar de las cosas, no nos va a dejar. Y que tampoco con nuestras fuerzas no vamos a lograr nuestros objetivos. Y primero que nada, poner nuestros objetivos y metas y sueños de lo que querramos hacer en este año que viene, en un par de horas, ponerlos en las manos del Señor. Y sobre todo, nuestro primer objetivo tiene que ser no decaer en nuestra relación con Dios, porque este año muchos se enfriaron. Y porque fue un año duro, tampoco digo que fue un año fácil, ni tampoco que no se justifica, pero yo creo, hermanos, que hasta ahora el Señor nos ha demostrado su misericordia de una manera que no podemos imaginar, y hasta incluso que muchos no hemos visto, que es que, bueno, para empezar es un logro llegar a fin de año, y que en mi familia, por ejemplo, no hemos sido víctimas del COVID, no nos hemos infectado con este virus, que eso ya es algo tremendo. Despertarnos, poder respirar bien, no estar internados en un hospital, yo creo que ya es un motivo para agradecerle al Señor, para ver el lado bueno del 2020. Sí, que es un año que pasamos muchas malas, sobre todo, mayoría malas, pero ver el lado bueno, que es que estamos con salud, que muchos han conseguido trabajo, que están, que su economía, si bien no es de la mejor, pero que no nos falta para comer. Yo creo que tiene un lado bueno este año 2020, ¿no? Y lo que haya pasado este año, hermanos, lo dice, no lo digo yo, lo dice Isaías 43. No os acordéis de las cosas pasadas, ni las traigáis en memorias, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. El Señor dice, ya está, este año, en lenguaje joven, ya fue. Ya está, lo que pasó este año yo ya me lo olvidé. Yo quiero que empieces este año con una nueva mirada, con una nueva meta, que es no apartarte de mis caminos, dice el Señor, ¿no es cierto? Filipenses 3, versículo 13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, empiezo de vuelta. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
nuestro primer objetivo en este año, en el año que viene y en los años que van a venir, hermanos, es nuestra salvación. Es seguir cuidando, manteniendo una relación constante con el Señor, no dejando que quizás las ambiciones de nuestros proyectos personales, porque a veces pasa así, nos volvemos egoístas y nuestras metas, sueños se terminan transformando en ambiciones que nos terminan cegando, como le pasaba a este hombre en esta historia. Y yo me tomo este texto y va a ser mi lema del 2021, que es seguir en la meta al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, ¿no? Les propongo que se tomen de este texto, de estos 2 versículos como lema o meta del 2021, ¿no? Como primordial. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es un texto que conocemos todos, ¿no? Y que creo que es lo que el Señor nos quiere decir ahora, ¿no? Que si este año por ahí no le dimos tanta importancia a nuestro estado espiritual, quizás nos invadió la preocupación de la economía, el miedo de si nos vamos a infectar, del protocolo, del alcohol en gel, que el barbijo, que esto. El Señor nos dice, y si nos olvidamos, ¿no? de todo esto, de tener una relación y de confiar en el Señor nos da otra oportunidad, nos da una segunda oportunidad. Segunda, tercera, en realidad el Señor nos da muchas oportunidades. Pero no nos confiemos que muy pronto se van a acabar, hermanos, porque estamos muy cerca de su venida y tenemos que aprovechar este tiempo. Y yo tomo como referencia este año nuevo como una nueva partida, ¿sí? un nuevo comienzo, un renuevo. No sé si se acuerdan, en predicaciones anteriores yo me di cuenta que cómo es el Señor, ¿no? Porque parece que según la situación y según las predicaciones que di este año, no fueron muchas, pero están todas una detrás de la otra que se relacionan un montón, ¿no? Que tiene que ver con este tema, que para empezar que sería como, yo lo tomé como un plan anual, ¿no? Que es, primero que nada, escuchar las palabras de Jesús, que fue la primera reflexión que di en el año, que hablaba yo de saber aprender a escuchar las palabras del Señor, de que justamente de que el Señor no nos deja, de que a pesar de que las situaciones son complicadas, el Señor tiene promesas para nosotros, pero que a veces nos olvidamos, ¿no? Primero que nada, el plan para el 2021 es primero empezar a escuchar las palabras de Jesús. Después, más oración, menos preocupación. No sé si se acuerdan de esa. Después viene la metamorfosis, que es el cambio, que es un cambio que tenemos que hacer, ¿sí? Y eso da como resultado un año nuevo. Yo creo que fue como todo el ciclo de lo que fue mi 2020. Y bueno, cierra con un año nuevo, con un año, terminando un año, pensando en que si bien no fue difícil, pero al final no fue tan malo, porque me terminó enseñando de que a pesar de las situaciones el Señor siempre está conmigo y que es el momento ideal. Yo lo veo como una referencia para ponernos a cuentas con el Señor, para decirle al Señor, bueno, yo quiero Señor, quiero renacer, quiero
quiero olvidarme de lo que pasó en este 2020, quizás no te di tanta importancia, no te dediqué el tiempo que tenía que dedicarte, por ahí me preocupé más en los problemas y no tanto en poder confiar en tus promesas. Yo realmente, hermanos, los incentivo a que este año que viene podamos ser conscientes, hacer un inventario de lo que, como hablaba el pastor, de lo que fue el 2020, sacar lo bueno, ¿sí? Que era lo que le comentaba hoy, que hasta ahora hasta aquí el Señor nos ha ayudado, que estamos con salud, estamos tenemos algo para compartir con la familia, y eso es lo que tenemos que rescatar del 2020 a pesar de todas las situaciones, hermano. Y lo malo, bueno, como decimos los jóvenes, ya fue. El Señor ya se olvidó de eso. Porque el Señor quiere que renovemos nuestro espíritu, que busquemos más de Él y que no nos desesperemos, que todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés 3, versículo 1, y que confiemos más en Él, ¿sí? Que el 2021 sea un año donde nuestro primer objetivo sea mantener una relación con el Señor, confiando en que Él nos va a guardar de los problemas que se vienen, porque hermano, yo no le aseguro un próspero año y felicidad, como dice la canción de Navidad. Pero sí les aseguro de que el Señor no los va a dejar, no los va a desamparar. Porque está en la Biblia, son las promesas que Él nos dejó, ¿sí? Y aferrémonos a esas promesas, porque de eso se trata la fe, de confiar, ¿cómo es que dice? Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No sabemos lo que puede llegar a venir en el año que viene, este 2021, pero sí sabemos de que tenemos a alguien que nos va a respaldar y alguien que nos va a guardar de todo lo que viene, ¿no? De lo que se viene. Yo quería compartirles una canción, pero bueno, como estoy grabando, se las mando por el grupo de WhatsApp para que la escuchen, y en este rato que queda del 2020, como agradecimiento de todas las cosas que pasamos, hermanos, y que a pesar de todas las circunstancias el Señor nos guardó. Así que Dios los bendiga, hermanos, espero que haya sido de bendición, y bueno, feliz año nuevo. Abrazo grande.